Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanía Divergente. Buenas noches, Douglas Bringas. ¿Qué ¿Cómo tal? Muy estás? buenas noches. Muy bien, muy contento, muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado conversar con nosotros esta tarde noche aquí. Estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez en vivo en una emisión más de Ciudadanía Divergente y vamos a platicar hoy con el doctor Douglas Bringas. Douglas Bringas ha promovido fuertemente la cultura en el estado de Chiapas con conciertos, conferencias y conciertos de alumnos, además de difundir la obra de Fernando Soria en México y en el extranjero. En una parte de este programa vamos a profundizar sobre la vida y la obra de Fernando Soria. Participó en el homenaje nacional del centenario de José Pablo Moncayo con un recital de piano y música de cámara en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en junio de 2012. Douglas nació en la Ciudad de México. Ha trabajado como profesor de piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM desde 1987 hasta el 2004 y también como profesor de piano, de música de cámara y estética musical en la UNICACH, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desde 1992 hasta la fecha. Del 2005 al 2009 fue profesor de la Escola Luthier de Arts Musicals de Barcelona y ha realizado conciertos de piano, solista y música de cámara en México, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, Guatemala, España, Suiza, Portugal y Alemania. Estrenando obras como compositores mexicanos y latinoamericanos. Es egresado con mención honorífica de la UNAM, con posgrado en interpretación musical por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y doctorado en musicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido apoyado en diferentes proyectos por el FONCA, que es el fondo que hemos hablado aquí en varias ocasiones, es el Fondo de Apoyo Federal hacia la Creación, en el 99, en el 2003, como creador escénico en el 2001 y en el 2020 desarrolló, también apoyado por el FONCA, el proyecto Recuperando a Fernando Soria, el cual además de redescubrir la bella música de este compositor, coiteco, ha influenciado a otros jóvenes músicos a investigar sobre los compositores chiapanecos que han sido olvidados. En marzo del 2024 participó en el primer encuentro interinstitucional de enseñanza instrumental infantil en la Facultad de Música de la UNICACH y la UNAM, realizando conciertos, ponencias y clases magistrales. En junio de ese mismo año participó en Barcelona en el Festival of Song con una ponencia ilustrada y como pianista. Pues de nueva cuenta, bienvenido Douglas Bringas. Pues Muchas hemos gracias. denominado esta conversación, este programa como el piano en Chiapas, ¿no? Ujú. Pero antes de entrar a eso del piano y hacer esa profundización en la vida de Fernando Soria, pues profundicemos en la vida de Douglas Bringas. Ok, Douglas, eres chilango, naciste en la Ciudad de México. sí, sí. Este, ¿Cómo era tu infancia? Pues un poquito solitaria. Bueno, somos 4 hermanos, entonces solo no estaba tampoco. Pero mis padres eran médicos, entonces sí Ajá. tenían un consultorio particular y entonces estaban todo el día ahí. Y entonces todas las tardes nosotros pues estábamos solos casi haciendo tarea. Y luego a partir de los 10 años empezamos a recibir clases de música. Sí, Y entonces pues ahí pero empezamos ¿por a... qué? ¿Tus padres médicos y tú en la música? O sea, como que algo no cuadraba por ahí, ¿no? Bueno, mis padres fueron médicos, pero siempre les gustó la música. Ajá. De niño mi papá también estudió música, estudió piano con una pianista española en Sonora, doña Emiliana de Subeldía, de la que se han hecho tesis en Europa y así como compositora. A mi mamá le encantaba siempre la música, estuvo en un ballet en la prepa también, ahí en la Ciudad de México.
Entonces siempre estaba la música presente. Se conocieron en un concierto de piano en la escuela de música. ¿Y tus otros 3 hermanos? Son músicos también. ¿También son músicos? O sea que nadie se fue por la medicina. Sí, no. Bueno. Porque creo que todos hemos tomado la música en su aspecto curativo, de diferentes maneras. Y la capacidad de cambiar la psique y el espíritu de la gente. O sea, que aparte de doctor en música por la Universidad Complutense de Madrid, ¿también le haces a la terapia? ¿O tú no combinas esas? No directamente, pero al ratito, si quieres, platicamos sobre eso un poco más. Yo creo que sí tiene una influencia muy fuerte la música. Ahora, no es lo mismo ser músico que tener la didáctica de la música. O sea, ser profesor de música es otra cosa diferente a ser músico. Pues la mayoría de los grandes músicos también han sido maestros, ¿no? O sea, Mozart dio clases, Beethoven dio clases, Horowitz, que no tenía ninguna necesidad, era un súper virtuoso, ganaba lo que quería, y él ofreció dar clases. ¿Y cómo llega un músico a la aproximación docente? O sea, ¿se da de manera natural o se da porque a lo mejor es la fuente de ingresos más efectiva en el corto plazo? Por un lado, sí, pero conforme uno lo empieza a hacer, uno se da cuenta de que aprende mucho dando clases. Uno descubre cosas para sí mismo como intérprete. ¿Como qué cosas has descubierto de tus alumnos chiapanecos? Bueno, es súper interesante. Los alumnos chiapanecos, desde hace 34 años que estoy trabajando con ellos, me han hecho ver un talento, una facilidad brutal que tienen para la música. Yo creo que es parte también de la tierra. Aquí las cosas... ¿Serán los calores? No sé qué sea, la herencia maya, no sé, pero tienen muchísima facilidad. A veces ese es un problema, porque tanta facilidad, pues, hace que uno llegue también a confiarse demasiado, ¿no? Ajá. Y supongo que también esa facilidad los lleva a los alumnos a ser poco ordenados y poco sistemáticos y más improvisados, ¿no? Muchas veces sí. O sea, en Chiapas sería muy difícil tener una escuela como la rusa, en la que tenemos que llevar una disciplina férrea y y en la que no hay margen de dónde salirse, y aquí nos salimos de todo, ¿no? Todo el tiempo, sí. Tuvimos hace unos años un maestro muy bueno, checo, que llevó la escuela rusa, ¿no? La escuela soviética en sus estudios, y aguantó 5 años más o menos aquí. ¿Aguantó y qué? ¿Se suicidó? ¿Qué fue lo que pasó? Se regresó a Europa. Ajá, ¿y qué nos Pero estaba fascinado con el talento, Ajá. pero estaba también pues bastante desconcertado con nuestra capacidad de sacarle la vuelta al estudio o a la disciplina, ¿no? Ajá. Y eso, ¿cómo lo podemos capitalizar los chiapanecos? O sea, ¿cómo la escuela, das clase en la escuela de música de la UNICACH desde hace 34 años, y cómo se ha materializado ese talento en una mayor producción, en una innovación más efectiva, o no sé cómo llamarla, o en la generación de una escuela que permita que los alumnos egresados no solo sean profesores, sino que también sean empresarios de la música, o sea, que pertenezcan a las industrias creativas y que generen riqueza y que generen empleo. ¿Eso se ha podido hacer? Sí. Ahorita hay un boom aquí en Tuxtla de escuelas de música, Ajá. de academias particulares, Sí. y no solo ya en Tuxtla, sino también allá abriéndose en San Cristóbal,
con egresados. De aquí, en Comitán, también hay ya egresados o alumnos, exalumnos, que están trabajando y cada vez de maneras más profesionales, elevando el nivel musical y cultural de la juventud chiapaneca. ¿Y qué nos gusta? Decías antes de entrar al aire de que las dos escuelas principales de jazz en México están, una en Jalapa y la otra es la de la UNICACH. Exactamente. Y eso me lo dijeron hace poquito en la UNAM. Ajá. Porque en la UNAM están tratando de abrir un programa de jazz y me dijeron, dices que nuestros referentes son Jalapa y Chiapas para abrir el jazz en la Ciudad de México. Ahora, también me decías que no solo es la interpretación del jazz, sino es la producción de nueva música de jazz. Exacto. Si son tus alumnos. No directamente, aunque bueno, sí hay algunos estudiantes o exestudiantes que llamábamos a Rubén Hernández, ¿no? Decían el Rorro, que fue alumno de música clásica y que se hizo jazzista y vive en la Ciudad de México y anda haciendo jazz allá. También tenemos ahorita la visita precisamente de Rafael Choi, que fue alumno de la escuela. Y cuéntanos quién es Choi. Es un pianista que está ahorita trabajando en la Ciudad de México haciendo conciertos de jazz y ahorita está en el Festival de Jazz. Porque actualmente tenemos un festival de jazz, o sea, podemos ir a la UNICACH y entrar al auditorio que tienen ahí en el CUIT y ahí están. Están ahorita justamente en concierto. En concierto. Momentos. ¿Hasta qué día van a estar ahí? Hasta el jueves. Pues córranle, hay que llegar antes del jueves es en la tarde normalmente. Los conciertos principales sí, pero ahorita hay masterclass, ponencias y todo desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Vamos a ver si nos puedes facilitar por ahí el programa y lo podamos claro que sí. colgar en los comentarios de esta transmisión. Bueno, pues estamos aquí platicando muy a gusto con Douglas Bringas, y vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Ciudadanía Divergente. Regresamos. Semana Santa visita Chiapas. Bueno, estamos de regreso platicando con Douglas Bringas. Este es el preciso momento en el que yo les pido a quienes nos ven que le den me gusta y que le den compartir a este video. Y además que nos hagan comentarios. Ya empezaron a haber comentarios aquí y ya tenemos registro de quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de R&R Radio Digital y de las plataformas de Ciudadanía Divergente a través de Facebook y de YouTube. Asimismo, en la página de Facebook de R&R Radio Digital. Muy bien, Douglas. El tema principal que sugeriste para este programa es el de el piano, ¿no? El piano en Chiapas. Exactamente. ¿Por qué el piano? ¿Por qué? Bueno, yo sé que eres profesor de piano, pero ¿por qué el piano en particular? Bueno, el piano en Chiapas tiene una tradición ya, pues yo creo que desde fines del siglo XIX. En 1889 este señor ganó
un premio de composición en París. Estamos hablando de Fernando Soria, Exactamente. que vamos a platicar en el siguiente segmento sobre eso. Ajá. Y él y otros compositores, sobre todo, se expresaban mediante el piano en México. Y en Chiapas no fue la excepción. Entonces, cuando recién llegué aquí a Chiapas, personas que habían vivido su niñez en San Cristóbal me decían que cuando ellos eran niños, en San Cristóbal casi cada casa tenía un piano. Sí, es correcto. Entonces, es una tradición que ya viene de hace muchísimos años. La música que se hace en la marimba, la música más tradicional, normalmente son adaptaciones de piezas de piano, ¿no? El Vals Tuxtla, Soy Buen Tuxtleco, la primera partitura que se hizo era partitura para piano. No para marimba. No para marimba, y de ahí se hace la adaptación, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí yo siento que el chiapaneco es muy cercano al instrumento, ¿no? Claro, desarrolló la marimba de una manera genial, es ahora sí que el instrumento totalmente estatal, pero el piano no está tan lejos y siempre ha estado como cerca del corazón del pueblo chiapaneco. Desgraciadamente, pues la música de piano tiene una tradición muy, muy, muy amplia, y esa gran tradición de más de 400 años no ha llegado todo el tiempo de una manera tan fácil a Chiapas, ¿no? Mucho, pues, en su principio por las carreteras, las comunicaciones, no era fácil. Entonces, creo que ha sido muy paulatino el ir conociendo los diversos estilos, los géneros de la música para piano. Pero pues estamos recorriendo en muy poco tiempo. Y cuando enseñas piano en la UNICACH, lo enseñas, digo, soy ignorante en estos casos, ¿se enseña para un ensamble, para una orquesta o para solo piano? Bueno, se enseña la técnica para poder desempeñarse autónomamente, individualmente como pianista, pero también se hace mucho énfasis en la posibilidad de hacer ensambles, ¿no? De acompañar en grupos, orquestas, coros, otros instrumentistas. Se hace mucho énfasis en eso, porque hay mucho campo laboral. Últimamente estamos también incluyendo el baile, el ballet clásico. Tenemos la licenciatura de danza en la UNACH, entonces estamos buscando crear una alianza, un puente, sí, exactamente, de nosotros producir pianistas que acompañen a los bailarines en las clases y luego en las presentaciones, ¿no? Ahora, la música normalmente de piano es música clásica, en su mayoría, ¿no? Hay de todo, esa es la cosa, que hay una riqueza brutal, una variedad de repertorio, pero pues sí, el piano viene de la música clásica. Ahora, digamos. El piano es un instrumento caro, es un instrumento difícil de transportar, o sea, no es como una guitarra o un violín que te lo echas al estuche y puedes salir corriendo. Y luego se desafina, y luego hay que buscar a quien lo afine, ¿no? Porque si lo mueves un poquito, a lo mejor hasta si hay un temblor se desafina. Sí, claro. ¿Sí? Sí, entonces, esas dificultades del instrumento en cuanto a su manejo, ¿han llegado a ser un obstáculo para avanzar? En cierto sentido sí, porque pues, de los ¿qué son? 110, 108 municipios en Chiapas. Creo que son como 120, ya no sé. Sí, ya, ¿verdad? Son una cantidad. Creo que no deben ser más de 10 los que tengan un piano en la Casa de Cultura, por ejemplo, ¿no? Sí.
Hay buenos pianos en Cintalapa, en San Cristóbal, en Comitán, en Tapachula, aquí en Tuxtla, pianos de calidad para hacer un concierto profesional, pero en otros lugares desgraciadamente no. Y entonces hemos recurrido a usar pianos eléctricos. Ajá. Y bueno, nos han dado más o menos. ¿Da buen resultado? Pues aproximadamente a un cierto nivel, sí, ¿no? Hemos hecho conciertos en Jiquipilas, por ejemplo. No hay nada y pues un concierto con piano eléctrico. Y lo sacas. Sí. Se entera la gente de otro tipo de música, ¿no? Ajá. Margaritas. Sí, se puede. Y se nota la diferencia de las notas que salen de un piano eléctrico a un piano normal, digo, tradicional. Sí se nota, ya digamos que en un oído muy adiestrado, ¿no? Porque en un principio es como una persona que no conoce de pintura y ve un cuadro y dice, mira qué bonitos colores o qué bonita la figura, pero queda en eso, ¿no? Un experto hasta decir, pero mira, la pincelada aquí tuvo esto. Entonces, en la música también pasa. Un piano eléctrico no tiene la calidad sonora que tiene un piano acústico, pero en un cierto sentido nos va a dar una imagen sonora aproximada. Sí. Pregunta Juan Roque si el clima impacta en el piano. Dice, al parecer el trópico húmedo afecta y afinarlo es más difícil por la falta de afinadores o ¿cómo se les denomina? Sí, afinadores de pianos. Ajá. Sí, y tenemos muy pocos aquí en sí, Chiapas, yo me acuerdo en alguna ocasión en el TEC de Monterrey íbamos a hacer un concierto de algo, no me acuerdo de qué, y una de las cosas era que había que mover el piano de un lugar al Teatro de la Ciudad y que había que afinarlo en cuanto llegara al Teatro de la Ciudad y que no había un afinador. O sea, que solo había uno, pero que ese no podía. Sí. Entonces, hoy ya tenemos más afinadores. Un poquitos, pero bueno, sí, nos hacen falta. Y para ser afinador necesitas estudiar piano, supongo. Pues de preferencia, sí. Por lo menos a un porque no nivel medio. No hay una carrera de afinador de piano. Sí, sí hay. ¿Sí la hay? Sí, sí hay. ¿En dónde? En la Ciudad de México, en Querétaro. Creo que ahorita ya hay talleres en Jalapa. La casa Yamaha tiene un curso de profesionalización de afinadores y técnicos de piano. Y en Tuxtla ya tenemos más, ¿no? Sí. Ya le resolvimos su duda a Juan. Y sobre el clima. Sí, afecta también mucho. Afecta mucho el calor, la humedad. Producen cambios a veces muy fuertes, ¿no? También depende de dónde esté colocado el piano. ¿Cuántos pianos tiene la Unicacha ahí en la escuela? Deben ser en total, calculo yo, unos 20 o 25 pianos. 20 o 25 pianos. Aproximadamente. Y es interesante la forma en cómo enseñan, ¿no? Ahí hay cubículos individuales, claro, donde está un solo alumno llevando el curso de violín, de piano, exactamente. que sea, la ¿no? música tiene esa cosa que debe ser individualizada, ¿no? Porque cada persona tiene, pues ahora sí que una fisonomía y una problemática diferente, entonces no se pueden hacer, por más que a veces las autoridades de las universidades a nivel mundial quieren que las clases de música sean siempre grupales, realmente es imposible. ¿Y nos invitas a conocer la Escuela de Música? Sí, claro, me encantaría. A ver, pues, dilo. Una vueltecita. Queremos oírlo. Está en la Avenida Central, enfrente del Monumento al Pino Corso, del lado oriente de la ciudad. Sí, sobre la Avenida Central o la entrada por atrás de la Segunda Norte, y 18 Oriente más o menos. Tiene 2 programas de música, la música de concierto, la música clásica y el programa de jazz y música popular.
Y tiene también cursos de iniciación musical infantil, y para entrar, digamos, a los chicos que están todavía en la prepa, que están decidiendo carrera, ahí se puede hacer un curso de introducción de 2 años y entrar a la licenciatura. Y ahorita tenemos también ya la maestría. ¿Y en qué es la maestría? En música. Así en general. Debería de haber una maestría en... Yo como soy administrador de empresas, debería haber una maestría en administración de escuelas de música, ¿no? La verdad que sí nos hace falta. Porque no, para que le den las herramientas a los chicos a generar empresa. Uh-huh. Nos está viendo Raimundo Centeno Mijangos, Raimundo abrazo. Sopilote. Dice, qué alegría escuchar a mi amigo Douglas, que nos visitó con Sorian a Radio Ombligo. Uy, sí. Sí, además queremos agradecerle a Raimundo, que fue quien estableció el contacto con Douglas Bringas para que viniera a Ciudadanía Divergente. Claro que ¿no? sí, un abrazote. Solo que actualmente, en este momento, más bien está Raimundo en un evento que después nos va a contar de qué se trata. Por ahí recibimos la invitación. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos en Ciudadanía Divergente. Si no le ha puesto compartir para que vean y escuchen más personas esta conversación con Douglas Bringas, háganlo en este momento. Todavía hay tiempo, vamos a la mitad del programa. Regresamos. Aquí no eres un espectador, eres explorador, porque en Chiapas la vida no solo existe, despierta. Aquí cada pared guarda la respiración de los siglos. El pasado no duerme, sigue hablando a quien sabe escuchar. Estas vacaciones vive una experiencia ambiental, porque Chiapas no es un lugar, es un latido. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de... Bueno, regresamos a Ciudadanía Divergente y este es el momento de agradecer a quienes nos ven. Voy a quitar mis lentes para que pueda ver bien. Nos está viendo Eb Sanreal, dice fuerte abrazo al doctor Douglas, gran pianista. Nos ve Mario Guzmán, Francisco Riveros, Edgar Aguilar, un gran maestro, Mauricio Palomeque, saludos, buenas noches al maestro y doctor en música. Pepe González dice, ¿cuál es la edad idónea para aprender el piano? Israel Gómez, saludos Israel, que está en la Ciudad de México, buena tarde, siempre maravillosas conferencias, felicidades. Lucero Aguilar Paredes, qué trayectoria y perfil académico tan impresionante del maestro Douglas. Henry Sánchez nos ve también Mario Guzmán, qué padre que comparta su música enseñando, felicidades. Nos ve Juan Carlos Gordillo Caballero. Lisbeth Vázquez, saludos, excelente tema. Lulu Ruiz, Manuel Guillén, un gran orgullo escuchar que Chiapas es referente en jazz. Manuel Guillén, ¿cuándo es el próximo evento de jazz? Ya dijimos que en este momento se está llevando a cabo en la Unicach un evento específico de jazz. Javier Hernández, mi hijo quería tirar piano. Yo creo que no era tirar, sino tocar piano, sí. Pero se le complica. Está en Arriaga, existe clases fuera de Tuxtla. Rosy López. Sí, debe haber. Sí, por ese amor a la música, aplausos. Verónica Ortega, saludos desde Cancún al doctor Douglas. Gracias.
Quique Mérida, y es complicado aprender piano. Alma Hidalgo dice: la música es el alimento del alma. Gracias, maestro, por estos años de enseñanza y ese gran amor a la música. Jesús Pérez: y piano eléctrico al piano tradicional, ¿qué diferencias existen en cuanto al sonido? Eustaquio Cruz: es complicado afinar un piano. Yo digo que sí, ¿no? Porque Sí, no lo sí, hace sí. cualquiera. No. ¿Cuál es el costo de las clases de piano? Raimundo Sopilote nos ve también Superación de las Mujeres de Tapachula. Elsa Simón: Óscar González, gran maestro, debería ser visita obligada a la Escuela de Música quien visita Tuxtla. Desde ¿dónde está la Escuela de Música o de Piano? Dice Javier Hernández, ya dijimos, está del lado oriente de Tuxtla, sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo, donde está la estatua. Ahí es el acceso. Beto Ramos nos ve también, gracias. Y Francisco Riveros dice: pongan el programa de jazz de la Unicach. Bueno, hay un programa de jazz, ok. ¿O a qué se refiere? Debe ser del festival que están ahorita. Sí. Bueno, vamos, ya creo que ya publicaron, o estamos por publicar el programa actual de jazz, que hasta el día jueves en la Unicach va a estar activo, ¿no? En Exacto. Conferencias y clases magistrales por la mañana y conciertos por la tarde. Exacto. Y hay un concurso también de canto. Un concurso de canto. interno. Ajá. Muy bien, pues vamos a este tema que tiene que ver con Fernando Soria Carpena, su vida y su obra. Bueno, ¿quién fue Fernando Soria para empezar? Porque pues aquí parece que nadie lo conoce. Pues sí, desgraciadamente se ha pasado en la historia de la música en México, pues sin saberse, hasta que nos lo encontramos en el año 2003, más o menos, 2002, que supe de su existencia. Encontró un amigo muy querido, Noé Gutiérrez, un himno a Chiapas, escrito por él, y de ahí pues empezamos a buscar, a averiguar quién era este señor, dónde había nacido. Era muy elusivo, porque en las actas de nacimiento de sus hijos a veces decía que era de Tuxtla, a veces decía que era de Guatemala y así, hasta que ya fui encontrando datos más fidedignos, y sí, resulta que nació en Coita, en Ocosocuautla, en 1860. Tuvo unos inicios muy difíciles. Su madre pues no se podía hacer cargo de él, tenía 16 años la mamá cuando él nació, y luego tuvo un hermanito, y entonces pues la señora acabó pues encargándole al párroco de Tuxtla Gutiérrez, Nicolás Figueroa, la educación y manutención de los niños. Y pues desde muy pronto, a los 5 años, él empezó a estudiar música con el músico de la parroquia, Tuxtla, y continuó sus estudios luego en el seminario en San Cristóbal, de los 12 a los 19 años, y a los 19 decidió pues que no podía seguir en el seminario, que él era músico, y entonces empezó a agarrar camino a dar clases. Y vivió en Comitán también, ¿verdad? Vivió 17 años en Comitán, ahí ya levantó muy fuerte la cultura musical en Comitán, era digamos que de los principales maestros de piano y canto. Y viaja a la Ciudad de México a continuar los estudios. Sí, en 1883 entró al Conservatorio Nacional de Música. Desgraciadamente al año se le acabó el dinero y entonces regresó. Y fue cuando ya se fue a Comitán y dio también clases en Guatemala, en Quetzaltenango. Pocos años, pero estuvo un rato por ahí. Luego en 1901 se fue a la Ciudad de México otra vez, pero ya a trabajar, y ahí estuvo hasta 1913, que ya estaba la revolución. Él era amigo de Belisario Domínguez, y entonces en una partitura le festeja su valor cívico por enfrentarse a Huerta, y a la semana matan a Belisario Domínguez. Entonces Soria sale disparado de la Ciudad de México y se va a refugiar 7 años a Veracruz.
Ahí siguió componiendo y dando clases. Hizo también una revista cultural, en donde escribió muchos artículos de música. Y también hacía crítica de música, ¿no? Sí. He encontrado 47 artículos de crítica musical muy interesantes. Ahora, él es compositor. Él es compositor, pedagogo, fue pianista, crítico. Crítico, o sea, multifacético completamente, el hombre. ¿Y cuál es su obra más importante? ¿O por qué deberíamos nosotros, los chiapanecos, recordar a Fernando Soria? Yo creo que son dos obras principales. Una es un ciclo de 24 piezas que hizo, que se llama El Álbum del Corazón. Y esas piezas, cada una de ellas tiene una referencia poética, ¿sí? Está dividido en dos suites, la suite romántica y la suite elegíaca. Entonces, en la suite romántica nos da como 12 visiones del amor, ¿no? Y en la suite elegíaca nos da 12 visiones de la pérdida y de la muerte y de la trascendencia. Y todo es por medio de la música y la poesía. Él es el único que hace todo eso. ¿Él escribe la poesía? No, él selecciona. En ese ciclo, él selecciona únicamente trozos poéticos de muy diferentes poetas, y los va acomodando en cada una de las 24 piezas. ¿Y en algún momento se han tocado en Chiapas? ¿Se han presentado? Sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí. ¿Y por qué no lo hemos sabido nosotros? Pues ahora sí que por problemas de difusión, porque esa es otra cosa que adolecemos los músicos a veces, no lo sabemos. Pero digamos, ese ciclo lo he tocado aquí en Chiapas, lo he tocado en la Ciudad de México, en Jalapa, en Querétaro, en España, ¿sí? Y lo grabamos, se acabaron ya los discos, fue el segundo volumen de obras que hicimos de don Fernando Soria, y ahorita hay muchos alumnos que están tocando obras de Soria. Ahora, ¿no? esa producción de 24 piezas es una de... Es un trocito de lo que he encontrado. Él decía en unos datos autobiográficos que hizo al final de su vida que tenía más de 300 obras escritas, ¿no? En mi investigación sobre él he encontrado 93 de esas obras. Ahora, tú dices que hay otra producción de la que deberíamos de estar orgullosos. ¿Cuál es la otra? Son, yo creo, los 20 cantos escolares que hizo en 1905, ya contratado por la SEP de la época, y él estaba dando clases en una primaria en Tacubaya, en la Ciudad de México, y entonces escribe estos 20 cantos escolares, todos muy bien organizados para niños desde kinder hasta sexto de primaria. Y en estos cantos él va desarrollando primero la motricidad, el juego, pero luego también la formación educativa, ¿no? El gusto por la ciencia, pero también luego la filosofía, habla de la condición humana. Sí. ¿Y de qué tamaño, de qué longitud son esos 20? Son cantos pequeños, no sé, de 2, la canción más larga creo que son 4 o 5 páginas. Y son para cantarse durante el año escolar. Sí. ¿Y están en algún sitio en YouTube, en Internet? En YouTube hicimos en el 2010, que hicimos un homenaje por los 150 años de Soria. Se presentaron en el Teatro de la Ciudad 5 de estos cantos, orquestados por el maestro Rafael Nava, en versión de orquesta y coro. Con coro infantil y coro juvenil. Esos 5 deben estar todavía en YouTube, supongo. Pero de los 20 apenas vamos a hacer este año la grabación de todos, y vamos a sacar una edición así como esta
para que se tenga una Pero, difusión. pero con disco, porque esto no tiene disco, ¿verdad? No, ese no. El disco, digamos, lo tenemos por acá. Bueno, este es un texto, es un libro que hizo Douglas Bringas Valdés sobre Fernando Soria, que tiene en la primera parte, supongo que es la parte de la biografía. de la biografía, y luego Ajá. viene la parte El catálogo ya musical, ¿no? de lo que se ha encontrado. Ajá. Esta investigación tú la hiciste. Sí, fue mi sujeto de tema para el doctorado en musicología que hice en Ajá. España. Bueno, entonces ahí ya vamos enfocados a que la música ayuda a la parte psicológica. Ya podemos Pues, entrar a ese tema. Yo creo que sí, porque precisamente en este álbum del corazón que menciono, al estar trabajando Soria desde el punto de vista artístico sobre el amor y la muerte, Ajá. se está adelantando a Freud, que justo en 1909 comienza a elucubrar sobre la pulsión del Eros y el Thanatos, Ajá. pero que va a terminar, digamos, su trabajo hasta 1923, cuando en 1909 estaba publicando este álbum ya Soria. ¿No? Ahora, este disco es el infantil, el de los 20... No, ese todavía lo estamos preparando. ¿Esto qué contiene? A ver, cuéntanos un poco. Este es el tercer volumen y trae música para piano de la época que vivía él en Comitán, más o menos. Y trae también 6 de las canciones que se han encontrado para voz y piano, que hizo Soria. 4 interpretadas por la maestra Lupita Guillén, una destacada cantante chiapaneca, Sí. internacional, y 2 cantadas por otra maravillosa cantante que en esta época pues era alumna de la maestra Lupita precisamente, Gloria Mojica, y ahorita es cantante internacional, acaba de ganar un concurso en Eslovaquia. Canta. Egresada de la UNICACH. Llegó a la mitad de la carrera y luego fue a hacer otra vez la licenciatura a Graz, en Austria. Muy bien. ¿Y dónde se pueden adquirir estos ejemplares? En la escuela de música, directamente conmigo, o ahí en la dirección de la escuela. En la dirección de la escuela. Es el libro sobre Fernando Soria, su vida y su obra, de Douglas Bringas, y el disco, el tercer volumen, de Fernando Soria, producido por la UNICACH, ¿no? Muy bien. Él dice, las grabaciones se realizaron en el Auditorio Universitario entre el 7 de septiembre y el 4 de octubre de 2015, o sea que ya tiene bastante tiempo. Sí. Muy bien. Vamos a hacer nuestro tercer corte. Si tienen dudas, comentarios, quieren saber más sobre Fernando Soria, o ya nos iríamos hacia la recta final de Ciudadanía Divergente, no le cambie, estamos en vivo transmitiendo por RY Radio Digital desde Tuxtla Gutiérrez. Regresamos.
Estamos de vuelta en Ciudadanía Divergente. Nos están reclamando aquí que porque no hemos publicado el programa de jazz del Festival de Jazz que mencionamos. No podemos publicar imágenes mientras esté en vivo el programa, así que vamos a publicarlo en cuanto termine la transmisión en vivo para que puedan ustedes consultarlos. También nos ve Susana López de Lara, la bióloga más famosa del MUCH, del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología. Raimundo Sopilote dice: lo único que falta en la entrevista tan maravillosa es oír un poquito de música. Hagan otra con piano. Vamos a tener que traer el piano o ir al auditorio. ¿Podemos poner algo de música por ahí? No podemos. Técnicamente en este momento no podemos hacerlo. Entonces tendrán que ir y preguntar a Douglas Bringas cómo podemos escuchar esta música. Claro. De Soria. En YouTube tenemos un canal que se llama Descubriendo a Fernando Soria. Ajá. Y pues si se pudieran suscribir, nos encantaría. Y ahí tenemos grabados, ya subidos, los 3 volúmenes que se han hecho de la música de Soria. Muy bien, en YouTube, Descubriendo a Soria. Así se llama. A Fernando Soria. A Fernando Soria, así se llama el canal. Búsquenlo y ahí tendrán acceso. Y también una de las cosas que nos interesa es que haya una mayor difusión de todos estos temas y todos estos personajes y producciones que se hacen en Chiapas y que requieren ser visualizadas por un mayor número de personas. En este cuarto bloque habíamos propuesto la experiencia del concierto en vivo. ¿Qué quieres decir de eso? Muchas veces, pues con tantos canales de Spotify, YouTube, todo eso, se piensa que el concierto en vivo es ya como que algo anacrónico, ¿no? Entonces... ¿Será? Porque yo veo que todos los espectáculos aquí en Tuxtla de conciertos en vivo están llenos. Bueno, de todo lo que no es clásico, ¿no? Ajá, no, Lo y de lo popular. clásico también, ya desde los mediados de los años 60 se decía que el concierto de piano era algo ya casi obsoleto porque los discos tenían más difusión que un concierto, era más fácil, uno podía estar desayunando y escuchando un disco, no tenía que estar en una sala de conciertos pagando el momento, pero en un concierto en vivo se tiene un intercambio de energías muy especial. Tenemos aquí en Tuxtla, en la Casa de la Cultura, Luis Alaminos, tenemos un ciclo que se hace cada mes que se llama El arte del piano poético. Y entonces ahí mezclamos la poesía y la música. Antes de tocar, cada pianista tiene que decir una poesía. Invitamos a pianistas de todas las edades, de todos los estilos, compositores, de todo. Hemos visto cómo pues, niños de 7, 8 años, muertos de miedo y todo, pero empiezan a decir sus poesías y conforme lo van haciendo mes con mes, van tomando un dominio de sí mismos y van siendo capaces de proyectar sus emociones hacia un público que además, conforme se llega a estos conciertos, va teniendo también una apertura emocional más fuerte hacia la música y hacia la poesía, ¿no? Eso se hace en el Centro Cultural, en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, ¿no? Cada mes. Cada mes lo estamos haciendo ya desde hace 6 años. ¿Hay una fecha fija? Un tiempo fue el último martes de cada mes y ahorita es el último o el penúltimo viernes
de cada mes que lo estamos haciendo. Y tampoco nos enteramos, ¿verdad? Porque yo no lo sabía. Sí. Entonces, tenemos ese ciclo. Tenemos otro ciclo que se llama el Panorama Moderno, en donde presentamos música compuesta en el siglo XX y siglo XXI, y en el cual los pianistas tratamos de dar un contexto de la música del siglo XX o del XXI, pero no explicándolo, sino viviéndolo. Entonces, a veces mientras se está tocando, estamos poniendo proyecciones de videos o de cuadros, o a veces simultáneamente se hace una exposición en el escenario. ¿Eso dónde se lleva a cabo? Lo hemos hecho en el auditorio del CUID, ahí en la Facultad de Música. Los últimos más recientes los hemos hecho en el Teatro de la Ciudad. Nos han abierto las puertas de una manera maravillosa. Lo estamos haciendo ahí. Lo hemos hecho también, ahora sí que en línea, un poco después de la pandemia. Tuvimos un estreno en uno de los conciertos, una pianista china que presentó el estreno mundial de una serie de obras de un compositor norteamericano, y al estarse difundiendo en línea tuvimos más de 11,000 personas de público. Y el compositor en Estados Unidos, no sé, estaba en Michigan o algo así, estaba maravillado de que su primera proyección de esa obra tuviera esa difusión, ¿no? Y fue aquí, desde Chiapas. ¿Y el escenario cuál fue? ¿El escenario físico? El escenario físico estaba la chica, me parece que en Arizona, proyectando esta. No, fue a través del Panorama Moderno. Muy bien. Y cuéntanos ya para ir cerrando esta conversación aleccionadora, que en cada programa aprende uno cosas que no sabían, y después dicen es que no me he enterado, es que no has visto Ciudadanía Divergente. Por eso se tienen que conectar todos los martes de 7 a 8 de la noche para que conozcan a los ciudadanos divergentes como Douglas Bringas, que todos los días se levanta a transformar la realidad de sus alumnos y la realidad también social de Chiapas a la hora de tener conciencia de que la música es capaz de transformar la mente humana. Exactamente. Estoy totalmente convencido de eso. ¿Y cómo es tu satisfacción frente al grupo? O sea, ¿cómo mides esa satisfacción de ser el docente que está frente al grupo, frente a un estudiante cuando tiene que ser de manera individual la enseñanza? ¿En qué momento dices esto valió la pena? Cuando lo escucho al alumno o a la alumna y en su sonido, pianísticamente, se nota una nueva conciencia de que no está tocando el piano para sacarle un sonido, sino para expresarse directamente su persona a través de ese sonido. Sí. Pero eso debe ser muy complicado, ¿no? Sí. A veces a veces hasta regañarlos durante media hora, ¿no? Quitarnos cosas de la mente, porque lo que les decía, hay un intercambio energético, y esa energía va a través de uno por medio del sonido, ¿no? Y se proyecta además hacia la persona que esté escuchando. Y si esa persona está realmente atenta, nota esos cambios en el sonido, y esa vibración lo afecta a uno. Beethoven una vez le dijo a una alumna que si las personas escucharan con atención su música, pero con verdadera atención,
dejarían de andar sufriendo por la vida. Él estaba convencido de que su música era capaz de cambiar el ánimo y la visión de la vida de la gente. ¿No? La forma más contundente fue su novena sinfonía, ¿no? En donde él buscaba hermanar realmente a toda la humanidad. ¿Y tú has producido? He compuesto muy poquito cuando era estudiante, luego compuse un himno a la UNICACH, que quedó finalista en el concurso, pero pues quedó ahí, y no me he podido dar tiempo para componer. Ahora sí que el hacer música, el investigar, la docencia, no me dejan mucho espacio, y me tardo mucho además a la hora de que trato de hacer. Pero la docencia te llena. Sí, totalmente. No. Me encanta. Muy bien. Sí. Pues estamos en el último minuto. Yo quisiera que utilizáramos este minuto para enviar un mensaje a quienes nos están viendo y nos están escuchando sobre tu trabajo y la trascendencia de la música. Bueno, yo creo que si escuchamos con atención la música, podemos notar cuando, así como la comida, hay comida saludable y hay comida chatarra. Sí. Yo digo que también hay música chatarra. Claro. Y música saludable, música que nos ayuda a elevar el espíritu. ¿Sí? Esa música a veces tiene muy mala fama de que es aburrida, de que está pasada de moda, pero muchas veces esos comentarios son hechos a propósito para que la gente se aleje de esa música que en realidad nos puede ayudar a cambiar el mundo. Y a sanar el espíritu. Exactamente. Gracias Douglas Bringas por haber estado esta tarde aquí en Ciudadanía Divergente. Con muchísimo gusto. Este libro y este disco puede ser susceptible a ser adquirido en la UNICACH, o si no a través directamente tuyo. Sí. Tienes una página de internet, de Facebook. Sí, Facebook. Te pueden buscar. Exactamente. Y ahí se establecería la conexión. Y pues con esto estaríamos finalizando nuestro programa del día de hoy. Los esperamos el próximo martes de 7 a 8 de la noche en una nueva transmisión en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, platicando con otro ciudadano divergente. Y de nueva cuenta agradecer a Douglas que haya venido hoy. Con gracias. Mucho gusto, encantado. Buenas noches.